Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan descansado este fin de semana y estén con buen ánimo para iniciar la semana número 22. Estamos con matemáticas y el tema que tenemos para hoy es la proporcionalidad inversa. Hoy vamos a trabajar en las páginas 48 y 49 del texto de matemáticas de la segunda fase y en el cuaderno de trabajo en las páginas 50 y 51. Bien, vamos al tema. Por favor, poner mucha atención. Proporcionalidad inversa. Vamos a ver los saberes previos, dice. ¿Por qué es posible darse cuenta de que dos magnitudes no son directamente proporcionales observando únicamente la ubicación de sus puntos en el plano cartesiano? Aquí nos damos cuenta, esta es una magnitud directa porque comienza desde abajo y va subiendo, no hay una curvatura, entonces por eso nos damos cuenta de que es directamente proporcional. Vamos a ver las magnitudes inversamente proporcionales. Dice, en un bazar tienen 48 lápices y los quieren empacar en cajas de 3 lápices mínimo y de 16 como máximo, de manera que todas las cajas tengan la misma cantidad de lápices. Determinemos si las magnitudes entre las cajas y los lápices son directa o inversamente proporcionales. Aquí tenemos, dice, para conocer qué tipos de magnitudes son, realizamos una tabla. En la parte de arriba tenemos lo que son las cajas y en la parte de abajo tenemos lo que son los lápices. Tenemos 3 cajas de 16, serían 48 lápices. Si tenemos 4 cajas, ponemos de a 12, serían 48 cajas también. Y así por lo general vamos viendo, ¿no? Entonces, mientras la una sube, la otra baja. Podemos observar en la tabla que mientras más lápices se colocan por caja, menos cajas se utilizan para empacar. Formamos dos razones con dos valores de la tabla. 4 es a 12 y 8 es a 6. Estas dos razones no son equivalentes. Entonces, estas magnitudes son inversamente proporcionales. Además, el producto entre los valores de las dos magnitudes es constante. Por ejemplo, tenemos 3 es a 16 es igual a 48. Podríamos decir que 3 por 16 es 48. 4 también es a 12. Diríamos que 4 por 12 es 48. Y asimismo 6 por 8 también es 48. Entonces la constante sería 48. Las magnitudes son inversamente proporcionales. Se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes cuando a más corresponden menos y a menos corresponden más. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar la una, la otra disminuye en la misma proporción o cuando disminuye la una, la otra aumenta en la misma proporción. Recuerda siempre que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Recuerda también siempre que el producto entre dos magnitudes inversamente proporcionales es constante. Gráficos de proporcionalidad inversa. Un automóvil llega a su destino en 6 horas si su velocidad es de 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo se demora si su velocidad disminuye 80, 60, 40 y 30 kilómetros por hora? Para conocer en qué tiempo llega a su destino, elaboramos la siguiente tabla. Aquí tenemos una magnitud es velocidad y la otra magnitud es tiempo. Por ejemplo, cuando va a una velocidad de 120, va a demorarse 6 horas. Si va a 80, va a demorar 9. Si va a 60 kilómetros por hora, va a demorar 12. Y así por lo general vamos viendo que va bajando y la otra va subiendo. Las matemáticas y oficios, dice, el albañil debe conocer que mientras más personas colaboren en la construcción, el tiempo que se demorarán en entregar la obra será menor. Si comparamos el tiempo transcurrido con la velocidad, concluimos que al disminuir la velocidad, el tiempo en llegar a su destino aumenta. Las magnitudes tiempo y velocidad están inversamente correlacionadas. Otra característica que tienen las magnitudes correlacionadas es que el producto entre las dos es constante. Verifiquemos con los datos de la tabla. 120 por 6 es igual a 720. 80 por 9 es 720. 60 por 12 es igual a 720. 40 por 18 es igual a 720. 30 por 24 es igual a 720. Si dos magnitudes están inversamente correlacionadas y si el producto entre ellas es constante, decimos que sus magnitudes varían en forma inversamente proporcional.
Recordemos que hipérbola es una curva abierta y plana con dos ramas que se definen como un lugar geométrico de los dos puntos del plano, como el ejemplo que tenemos aquí. A esta curvatura se llama hipérbola. Ahora representemos en el plano los datos de la tabla. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, forman en el plano cartesiano una secuencia de puntos que crean una curva denominada hipérbola. Aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad, el tiempo en horas y la velocidad acá. Entonces, una vez que unimos estos puntos, nos queda una línea curva. Esta línea curva se llama hipérbola. Bien, vamos al cuaderno de trabajo en las páginas 50 y 51. Vamos, dice, a marcar con una X aquellas magnitudes que son inversamente proporcionales. Vamos a ver, dice, el número de personas y tiempo en realizar un trabajo. Obviamente, entre más personas va a hacerse menos tiempo el trabajo. Entonces, esta es una magnitud inversamente proporcional. Velocidad y tiempo en llegar a un destino. Ya vimos que entre más velocidad va a demorar menos tiempo en llegar a un destino. Es decir, mientras la una magnitud sube, la otra magnitud va a bajar. También es inversamente proporcional. Número de estudiantes y número de refrigerios. Aquí sí es directa porque entre más estudiantes hay, va a necesitar más número de refrigerios. Esta entonces no es inversamente proporcional. Cantidad de personas y cantidad de comida, dice. Igual, entre más personas hay, va a necesitar más comida. Mientras la una magnitud sube, la otra también sube. Entonces, esta no es inversamente proporcional, es directa. Entonces, ponemos que no. Cantidad de horas trabajadas y tiempo en terminar el trabajo. Entre más horas trabajadas, va a terminar en menos tiempo el trabajo. Entonces, podríamos decir que es inversamente proporcional. Completa, dice, las siguientes tablas de proporcionalidad. Magnitud, velocidad y magnitud tiempo. Tenemos, por ejemplo, cuando va a una velocidad de 10, se hace 24 horas, podría ser, o 24 minutos. Cuando va a 20, vamos a ver qué pasa. Disminuye el tiempo. Si es que va a 30, va a seguir disminuyendo. Si es que va a 40, igual seguimos disminuyendo. Si es que va a 60, miren, ya se hace 4 nomás. Y si es que va a 80, solo serían 3. Vamos acá a la magnitud obreros y la magnitud tiempo en meses. Cuando son 2 obreros, van a terminar una obra en 18 meses. Cuando son 12 meses, ¿cuántos obreros serán? Serán 3 obreros. Cuando son 9 meses, serían 4 obreros. Cuando son 6 obreros, serían 6 meses. Cuando son 9, serían 4. Y cuando son 12, serían 3. Vamos a ver acá las magnitud personas y la magnitud porciones por persona. Una persona, porciones por persona. Una persona sería 18 porciones por persona, dice. Vamos a ver cuando son 9, serían 2 personas. Cuando son 6, serían 3. Cuando son 3, serían 6. Y 9 serían 2. Vamos a ver acá la magnitud de días y la magnitud de horas trabajadas. Vamos a ver en 24 horas serían 2 días, 24 horas trabajadas. En 3 días serían 16. En 12 horas trabajadas serían 4. En 8 horas trabajadas serían 6 días. En 8 días serían 6. Y en 12 días serían 4 horas trabajadas. Observa la gráfica, dice, y completa la tabla. Aquí tenemos ya puesto los puntitos, entonces solo vamos a ir viendo y vamos escribiendo acá. Tiempo en horas y acá el número de obreros. En el eje de las Y tenemos 2 obreros y en el eje de las X tenemos 9 horas, es el tiempo. Pues quedaría así. El siguiente punto sería en el eje de las Y tendríamos 3 obreros y acá tendríamos, se hace 6 horas. Seguimos subiendo, acá tendríamos 6 obreros y de tiempo se hace 3 horas. Y acá tenemos 9 obreros y el tiempo que se hace serían 2 horas nada más. Esto en forma gráfica en la tabla. Bien, vamos a la evaluación. Dice, representa en el plano cartesiano los datos de la tabla y determina si hay o no proporcionalidad inversa. Aquí tenemos la tabla, entonces acá tenemos el tiempo. El tiempo estaría acá en la eje de las X
y los obreros en el eje de las Y. Vamos a ver, cuando tenemos 2 horas en tiempos, 2 horas sería aquí, trabajan 30 obreros, entonces el punto estaría por acá. El siguiente dice 3 horas 20 obreros, aquí serían, no tenemos el 3 aquí, pero más o menos sería aquí la mitacita, y sería 20, sería aquí, ahí tenemos, acá sería 4 obreros aquí, perdón, 4 horas y 15 obreros, vamos a ver, no tenemos 15, sería aquí más o menos, y tenemos 5 horas, 12 obreros, 5 horas tampoco tenemos, pero buscamos en la mitad y nos quedaría aquí. Luego tenemos 6 obreros, que sería por aquí, y 10 aquí sería, ahí tenemos el punto. Luego tenemos 12 obreros, 10 obreros sería aquí, y 6 aquí sería el punto. Y luego tenemos 12, 12 y 5, 12 horas hacen 5 obreros, que sería por aquí, ahí tenemos el punto. Si ponemos una línea aquí, se nos quedaría una línea curva que se llamaría hipérbola, ¿sí? Entonces nos pregunta que si hay o no proporcionalidad inversa. Podríamos decir que sí hay proporcionalidad inversa. Esta línea curva nos indica que sí, ¿no? Bien, acá tenemos la magnitud tiempo y la magnitud velocidad. En 2 horas, vamos a ver, 2 horas tendríamos el tiempo, se hace 120 sería, estaríamos acá. En 3 horas, vamos a ver, en 3 horas hace 80, estaría más o menos por aquí. Luego de 4 horas, la velocidad es 60, 4 horas estaríamos por aquí y 60 por acá. Bien, 6 horas tendríamos 40, 6 horas serían 40, estaría por aquí. 12 horas, 12, a ver, teníamos 8, sería 8. 8 horas y sería 30 aquí, ahí tenemos, ahora sí tenemos 12 horas, se hace 20, tendríamos aquí el otro punto, y por último 24 horas sería acá y se hace 10, sería aquí, ahí tenemos. Aquí también si extendemos una línea, nos va a quedar una línea curva, es decir, una hipérbola. Entonces quiere decir que sí hay proporcionalidad inversa porque mientras una magnitud sube, la otra baja. Bien, dice, y resuelve la siguiente situación. Una empresa tiene 4 obreros y termina el trabajo en 6 meses. Si la empresa contratara a 4 obreros más, ¿en qué tiempo se terminaría el trabajo? Vamos a leer bien, entonces dice, una empresa tiene 4 obreros, vamos a poner 4 obreros. Aquí usamos la operación del cuarto término desconocido, porque conocemos 3 y nos faltaría el cuarto término. 4 obreros dice que hacen un trabajo en 6 meses. Si la empresa contrata 4 obreros más, quiere decir que serían 8. 4 que hay, 4 más serían 8. Entonces ponemos 8 obreros. ¿En qué tiempo harán la obra? Ponemos una X porque no sabemos en qué tiempo. Aquí simplemente multiplicamos 4 por 6, sería igual, multiplicamos 4 por 6 es 24 y sobre 8 el número que me sobra. Entonces nos quedaría 24 sobre 8, porque 4 por 6 es 24 y sobre el otro número que me queda, que es 8 en este caso. Entonces nos quedaría, podríamos dividir 24 para 8 o simplemente simplificamos, la octava es 1 y la octava de 24 es 3, porque 3 por 8 es 24. Nos queda igual a 3. Entonces la respuesta sería, terminarían en 3 meses. Bien, acá tenemos trabajo colaborativo, dice, en pareja se encuentren una situación que involucre una proporcionalidad inversa. Elaboren una tabla y una gráfica para presentarla. Este es un trabajo ya personal. Acá también dice, indaga sobre el tiempo que se demora un familiar en llegar a un determinado lugar y sobre lo que pasaría si aumenta y disminuye la velocidad. Presenta los datos en una tabla, así como ya lo habíamos hecho, lo van a hacer aquí, por favor. Esto ya averiguando en su casita el tiempo que hace, por ejemplo, el papito de la casa hacia su trabajo. ¿Qué tiempo se hace en llegar? Si es que va en moto, en bicicleta o en carro, ¿no? Y hacemos una tablita para ver el tiempo. Bien, chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender
Que tengan un excelente día, chicos.